Buenas amigos navajeros. Hoy os traigo este vídeo que se me ocurrió el otro día respecto a unos compañeros que preguntaban cómo podían nutrir las maderas de sus piezas, sus filos, de la manera más natural posible, protegiéndolas y sin echar productos químicos. Porque es verdad que hay piezas que las tenemos bastante cariño, nos han costado mucho dinero, mucho esfuerzo, y no es cuestión de echarle un simple barniz, una capa de barniz, que se podría hacer, cada uno es libre de que quiera, pero hay opciones que lo mismo lo sabéis, otros no. Yo me viene muy bien y os voy a contar mi experiencia con las siguientes nociones que os voy a dar, recomendaciones, vaya. Lo primero de todo, lo más natural, cuando una madera viene sin barnizar, me gusta protegerla con un aceite, un aceite que no sea de mucha densidad y que se absorba bien por la madera, porque hay maderas muy densas que absorben mal esos aceites. Yo he probado diversas cosas y a mí me han ido bien. Presento esta pieza, diréis, jolín, ¿cómo presento esto? Para que veáis que lo que voy a usar es lo más natural posible y no voy a dañar la pieza de ninguna de las maneras. La vamos a cerrar. Y lo primero que yo suelo usar en maderas nobles, en maderas de piezas importantes, diréis que tengo aquí una nuez. Vale, la nuez como tal tiene, como ya sabemos, unas grasas que son buenas para el organismo, pero también suelta un aceitillo al frotarlo que nutre con una capita fina de aceite. Vamos a ver si podemos observarlo. Al frotarlo veis que la madera está totalmente no ajada, no agrietada, pero sí tiene unos brillos, porque yo anteriormente he usado esto, entonces lo que hace es tapar el poro y proteger la madera, ¿vale? Entonces, pero se va a ver, al hacerlo se va a ver. Yo lo que quiero es que comprobéis cuando hacemos calor con la propia nuez. Otros utilizan aceite de linaza. Mirad. ¿Veis? Se observa perfectamente. ¿Veis? Estos restos lo que hacen es proteger toda la madera. Voy a dejar una parte mitad sí y mitad no para que lo veáis. ¿Veis? Con una simple nuez. No hace falta gastarnos tanto, o mucho dinero, o si queréis gastarlo, estáis en vuestro propio derecho de hacer. Yo os doy una recomendación que a mí me va muy bien. Fíjate todo el aceite que suelta. Mira. A mí me encanta ver esto porque es que, y de la manera en que lo absorbe. ¿Veis? Se queda increíble, ¿no? Mirad. Además pringado de ese aceitito, ¿no? De protección. Terminamos ya de echar. Y esto es lo que hago yo con mis maderas más nobles. Ahora os voy a dar otras recomendaciones que cada uno puede hacer lo que quiera con sus piezas. Yo digo lo que hago con las mías. Y a la vista está, mira, ¿has visto? Se queda muy... mira, donde no hemos dado se queda la manchita, ¿veis? Aquí, por esta zona. La demás ha quedado muy uniforme y la madera absorbe muy bien este aceite. Pasa en el aceite de linaza. El aceite de linaza yo no lo tengo porque yo con esto me vale. El aceite de linaza pasa lo mismo, las nutre. Yo escribí un correo a la casa y me dijeron pues eso, que se utilizan ese tipo de aceites finitos, más bien vegetales, no muy densos.
¿vale? Y cuanto más naturales, pues os aseguráis que no vais a estropear la pieza. Luego veréis este botecito que estáis diciendo todo el rato que tiene ahí el compañero. Bueno, pues esto es aceite de limón, ¿vale? No voy a hacer propaganda porque el aceite de limón lo podéis encontrar en tiendas de instrumentos, ¿vale? Atención, tiendas de instrumentos. Elementos químicos, como veis, la composición es muy nutritiva y la composición, pues eso, puede causar un poquito de irritación, pero no tiene elementos químicos, ¿vale? Se agita un poquito, además viene muy bien. Viene muy bien porque os va a gustar lo que os voy a enseñar. Esto es una esponjita. Entonces, en el otro lado, que hemos dado hemos dado la nuez, en el otro lado vamos a echar este. Mira, ¿veis cómo queda? Con una simple capita, ¿vale? Muy finita. Lo que hacemos es nutrir la madera, ¿veis? Y mira cómo queda. Sin echar productos químicos que contengan, no sé, elementos químicos de estos que yo no entiendo ni entro, pero yo utilizo lo más natural posible. Y diréis, ¿y por qué esto? Pues muy fácil. Esto porque en instrumentos musicales se le suele nutrir al mástil de la guitarra, y como los mástiles están hechos la ébano, una madera muy preciada, también entendidos de instrumentos lo dirán, tienes que echarle un producto más natural posible para nutrir esa madera que sufre el estar continuamente. Esto tengo algún compañero que entiende más, que yo creo que entrará en indicaciones, y seguramente que él nos deje algún comentario, puesto que él es profesional en la materia, pero que yo he aplicado. Fíjate, todos nos podemos ayudar en todos los campos. Yo he absorbido de estos músicos profesionales cómo nutren sus instrumentos. Pues me lo he traído a mis instrumentos de filo. Pues estas, entre otras, otra de las cosas. Y veréis, por último, esta última pieza, que diréis, ¿y cómo hacen en las taramundis? Porque en las taramundis hemos visto que utilizan mucho la goma laca. Es otro protector. No llega a ser un barniz tan químico, es un protector natural, el cual se puede comprar en polvo, siempre sin cera, descerado, ¿vale? Es conveniente descerado, pero tienes que hacer la mezcla con el alcohol. Yo no tengo tanto tiempo, entonces me he comprado un preparado de goma laca, que tampoco voy a presentar el nombre, porque goma laca tú lo pones y en un simple centro comercial o cosas de marquetería, de manualidades, lo puedes encontrar. Una goma laca especial, en líquida, ¿vale? Y sobre todo acordaros de cerada. Yo esta pieza, como estáis viendo, yo no la puedo echar ahora un aceite de estos ni de nuez, puesto que está dado y protegida con goma laca. Yo protejo mis taramundi como lo hacen tradicionalmente ellos, ¿vale? Una fina capita con muñequilla, una muñequilla, que en comentarios también algún compañero que se dedica a las maderas pues nos pueden ayudar a hacer una muñequilla. Yo la hago simplemente con algodón y la recojo con un trapito y le paso una fina capita. Muy de vez en cuando, porque es que fíjate, es que está intacta. Esto es del uso para protegerla de la humedad, sobre todo en las zonas de dentro, ¿vale? Que la madera sufre más de la fricción, de las humedades y demás. Bueno, pues este es mi pequeño consejo, no me enrollo más. Yo he transmitido lo que yo hago con mis piezas más preciadas, para que veáis, y lo he demostrado cómo queda. De hecho, aquí esta ha quedado ya más que absorbido, y tenemos múltiples opciones sin volvernos locos de tener 8000 cosas en casa. Simplemente con tener los 3 productos nos valdría para nutrir y proteger nuestras maderas más preciadas, ¿vale?
Gracias, chicos.